En la pandemia, a 3 meses ya había gente en la calle nueva, que nunca había vivido en la calle, ni se había imaginado dormir afuera de un hospital. Este momento donde no hay quien te cuide es vulnerabilidad. Y yo no entendía la dimensión de lo que significaba que hubieran muerto 7 jóvenes calcinados por alguien que provocó ese incendio. Habrá quien está en una situación de calle temporal, pero la situación no puede durarles 10 años. Las instituciones del Estado tienen que hacerse cargo de proveer servicios para cambiar esa situación. Pero reconocerlo sería reconocer su propio fracaso. El equipo del Caracol por eso tiene un gran corazón. Tienen un corazón de oro. Hay personas que cuidan desde casa y hay personas que cuidan desde la calle. Cuando hablamos de cuidado pensamos en una madre, en una hija, en la abuela. Pero ¿qué pasa cuando no hay nadie quien te cuide? ¿Qué pasa cuando ni el Estado puede cuidarte de ti? Esto es ¿Qué rollo? El podcast. Y aquí vamos a hablar hoy de lo que pasa todos los días en esta ciudad, de lo que pasamos todos los días junto a personas que no queremos ver, que están ahí, que viven, sienten, necesitan, pero la mayoría de las veces preferimos hacernos a un lado. Hoy vamos a hablar con alguien que desde hace más de 20 años decidió no pasar de largo y hacerse cargo de lo que ni el gobierno quiere asumir. Cuidar a las poblaciones callejeras, sí, a esas personas que viven en la calle. Pero hoy, además de platicarnos de este trabajo de cuidados que ha decidido tomar como su vida, también queremos conocer su historia, queremos conocer quién cuida a los que se dedican a cuidar, y por eso me da mucho gusto que en este episodio esté un tipazo que admiro, respeto y estimo enormemente, Enrique Hernández. Bienvenido, Enrique. No, un gusto, Roy. Siempre un gusto. Enrique es director ejecutivo del Caracol, también una organización que admiramos y queremos. Es educador de calle y, como él se define, es el defensor de derechos humanos, es videoasta y artesano. Quique, de verdad, gracias por aceptar grabar este episodio con nosotros, compartirnos tu historia y a lo que te dedicas. Y aquí queremos empezar siempre las historias por el principio. Así que queremos saber cómo llegaste a cuidar a los que nadie quiere cuidar. Pues fue de manera fortuita. Fíjate que yo, estudiando psicología, conocí a un par de compañeros, a Martín y a Gaby, que ya estaban trabajando con la población. Ellos me invitan a participar en el Caracol cuando el proyecto estaba en ciernes, estaba empezando, como tratando de entender, uno, qué era este fenómeno, y dos, cómo trabajar con la población. Teníamos una idea de lo que era el trabajo de calle, pero no teníamos todavía claro ni el tema de derechos, ni lo que es ahora cuidados, etcétera, sino era cómo trabajamos con las personas para que no estén en la calle. Entonces, ellos me empezaron a involucrar en este mundo y ya son 32 años. Llegué yo pensando en que eran unos meses. Y llevo 32 que era una años. etapa. Yo pensé que iba a ser, me acuerdo de una ocasión, estábamos sentados y les dije, no, yo creo que un año más me dedico a esto. Y me dijo Gaby, muy sabio, me dijo, no, en un año no avanzamos nada. Y son 32 y yo digo, hijo, no hemos avanzado casi nada. En 32 años. 32 años. Pero muy feliz, muy contento. Creo que estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado. Pues gracias al esfuerzo de muchas personas, educadoras, educadores jóvenes, la propia población que nos ha enseñado mucho. Estoy muy contento con los resultados. ¿Y cómo era ese Quique en la universidad, estudiante, y que se empezó a preocupar por este tema que también, digo, hace 32 años también era muy raro como lo es hoy? O sea, en eso tampoco se ha avanzado mucho. Y era otro México. Era otro México, era otra ciudad. ¿Y qué fue lo que te llamó? Es que fíjate que yo tengo una historia muy particular, y no sé por qué desde muy pequeño me llamaba la atención los grandes héroes, Zapata, Villa, ya después pues estas historias de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez.
estas historias de estos héroes guerrilleros que luchaban por la justicia. O sea, no era Superman, no era Batman, eran estos hombres. Eran los que eran te los que- interesaban. Sí, me acuerdo que había una estación muy vieja, muy vieja. Se llamaba Radio Rin, pasaban música infantil, pero entre 6 y 7 pasaban música de trova. Pero además de la música, hablaban de historias, pues de lucha social, y ahí empecé un poco a entender, a conocer, y pues esta idea de la Revolución Cubana, pues esta lucha por la justicia, por la igualdad, por la dignidad. Bueno, ahora hablamos de derechos humanos y afortunadamente ahora estamos hablando de cuidados, que es muy importante, que cobra otra relevancia el marco de derechos cuando hablamos de cuidados. Pero era este ímpetu por hacer algo, ¿no? Por eso cuando conocí el Caracol dije, de aquí soy, porque era... Me acuerdo que en el 91 yo leyendo el periódico, La Jornada, por cierto, estaba la historia de que habían asesinado a unos niños en Brasil. Y era una historia muy relevante en un cuadrito así de chiquito de estos niños, ¿no? Que habían asesinado en Brasil y me pareció muy indignante. Y yo decía, yo tengo que trabajar en ese tema, ¿no? Estaba fuera de la universidad, estaba leyendo el periódico y decía, yo tengo que trabajar en ese tema, en el 91. Y cuando me invitan a esto, yo no dije, ni sabía si me iban a pagar, no sabía si iba a haber algo. Me dijeron, ¿quieres? Dije, voy. Sin problema, voy. O sea, porque era algo que yo ya traía como interés, muy ligado a esta lucha, pues por la igualdad, por la lucha social. No sabía que iba a ser tan complejo. Bueno, sí, siempre cualquier lucha es Pero era este difícil. espíritu, pues, que desde niño yo veía y ya más de adolescente y luego de joven pude conocer de una manera más clara, ¿no? ¿Y cuál fue tu primera experiencia, tu primer contacto ya ahora sí? Te invitan, dices, órale, quiero entrarle. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primera...? Es que mira, yo tuve una fortuna y es que yo no comencé directo en la calle. A mí me invitaron a ser educador de fin de semana y días festivos en lo que era el albergue o lo que llamamos después la casa transitoria. Y yo llegué sin saber nada. No había teoría, yo llegué y me dijeron, mira, aquí están las llaves, aquí están el dormitorio de niñas, el de niños, el de los jóvenes, y la idea es que te hagas actividades el fin de semana con ellos, ¿no? Yo dije, yo estoy estudiando psicología, pues sí, algo sabré hacer. Así. Y fue conociendo, hablando con la población. Me acuerdo que nos poníamos a limpiar, a barrer, a limpiar la casa, jugábamos, veíamos películas, porque era fin de semana, o sea, no había como una actividad rutinaria de la semana que tenían talleres. Yo no sabía. Pero ellos estaban ahí. Ellos dormían ahí, era un albergue. Era un albergue para población Me de acuerdo calle. que una Semana Santa estuve 4 días. Llegué el jueves, salí el lunes. Pero mi primer gran choque cultural, mataron a unos jóvenes, incendiaron un predio en la Central del Norte. Y toda la población que estaba ahí llegó yo llegué y ya estaban ahí el fin de semana. Y me acuerdo que el día que sucedió el incendio, cuando sucedieron los hechos, era un lunes y yo amanecí ese día ahí y yo tomé la llamada de un educador avisando que eso había pasado. No había celulares, no había esto que tenemos ahora de WhatsApp y tal. Era una llamada a un teléfono fijo. Y yo no entendía la dimensión de lo que significaba que hubieran muerto 7 jóvenes calcinados por alguien que provocó ese incendio. Cuando volví el siguiente fin de semana y encontré a la población que estaba en ese lugar, el choque fue brutal porque era ver la calle en ese espacio. O sea, jóvenes que no querían estar ahí, jóvenes que se querían drogar, jóvenes que estaban muy enojados, tristes, porque habían muerto sus amigas y amigos, ¿no? Y fue brutal porque fue en tratar de entender algo para lo que yo no estaba preparado. O sea, que se querían salir, yo decía, no te vayas, ¿no? Que querían drogarse, yo decía, pero aquí no te puedes drogar. No. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿No?
Tú no tienes idea de cómo la pasé. No dormí 2 días, pues por estar tratando de ahí de hablar. Se me salieron 2 en la madrugada. No, fue una cosa que yo terminé el lunes y dije, ¿qué me pasó? ¿No? Fue un choque brutal. Pero ahí pude comenzar a entender la realidad de lo que era, pues, que una persona viviera en la calle y que estuviera tan vulnerable que cualquiera les podía prender fuego, ¿no? ¿Y cuál es esa realidad? ¿Qué es lo que no entendemos? Después de 30 años todavía. No, a 30 años ahora creo que cada día tengo más claro qué es lo que no entendemos y no entendemos la vulnerabilidad. Porque mira, cuando uno tiene una familia, casi siempre la familia nos cuida, hace algo por cuidarnos, ¿no? Si mi hijo tenía tos en la semana, tiene 25 años, y lo primero que le dije fue, te llevo al médico. ¿Sí me explico? Sí. Yo, papá responsable, te llevo al médico. Claro. Sí, claro. O sea, no le dije, saca tu dinero y pagas tu médico. Te dije, yo te llevo al médico, aunque sé que tiene seguro por su trabajo, ¿no? Pero es esta idea de cómo cuidas con quien vives, ya sea tu familia social, ya sea tu roomie. Es como estas primeras redes de apoyo que es la familia logran protegerse, cuidarse, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la persona no tiene una familia inmediata con recursos, pero además que está durmiendo en la vía pública, ¿no? Pero además vive violencia por la policía, pero además duerme a la intemperie, pero además la comunidad no está de acuerdo que estén ahí. O sea, ese nivel de vulnerabilidad. Y pensémoslo cualquiera, o sea, imagínate un día, piensa que la gente que va a acampar y estás en el bosque, ¿no? Tratas de tener una mediana seguridad con una casa de campaña, pero quedas vulnerable ante el clima. Uh-huh. Ahora imagínate que eso suceda en una vía pública, ¿no? Donde no te dejan poner una casa de campaña y donde lo que te protege son 2 plásticos, o con suerte una cobija, o con suerte una caja de cartón. ¿Se me explicó? O sea, cualquiera puede patearte, cualquiera puede mojarte, cualquiera puede llegar y quitarte. O si te enfermas, no hay un médico inmediato. O sea, ni quien te acompañe. Ni a quién llamar, ¿no? Y peor aún, una ocasión una chava vivió violencia sexual, corre a la avenida, llama a una patrulla, la patrulla le pide apoyo y la patrulla le dice, pues es que ¿para qué duermes en la calle, mija? ¿No? ¿Se me explico? O sea, este momento donde no hay quien te cuide es vulnerabilidad. Y entender eso no es tan sencillo, porque creemos que la gente está ahí porque le gusta, porque es floja. Eso. Y ante eso ya no cuidas. Eso, a ver, creo que ahí es donde nos falta profundizar en entender por qué están ahí. Porque uno asume, pues, que es porque quiere, porque tuvo una vida descarriada, porque algo le gustó hizo, consumir alguna droga, ¿no? O sea, y por eso, pues, dice, pues es su problema, ¿para qué anda en esos pasos, no? Pero en la gran mayoría de las ocasiones no es así. Es que mira, nosotros hemos reflexionado mucho con el equipo que hay cuestiones que la moral social va normalizando, ¿no? Y parece que juega mucho ahí la responsabilidad de cada persona. Y esta idea de responsabilidad es muy moral. Uh-huh. Porque pienso yo, educador, defensor de derechos humanos, que me han amenazado, que me han intentado violentar, ¿no? Cualquiera diría, pues ¿para qué te expones? ¿No? ¿Para qué andas hablando cosas que no debes de hablar? ¿Sí explico la responsabilidad? Claro. Sí, ¿para qué te quejas? ¿Por qué los defiendes? Sí. ¿No? Y es como la responsabilidad de, pues entonces mejor me callo, mejor no digo nada. Pero eso es muy moral. Sí. Y nadie se preocupa de lo que le está pasando a quien está defendiendo los derechos, uh-huh. ¿No? Ahora piénsalo en un joven que esté consumiendo sustancias y que le digan, eres irresponsable. Ese juicio moral es muy duro. Porque entonces, si esa persona se enferma por consumir,
¿quién la va a cuidar? Si era su responsabilidad no consumir. ¿Sí me explico en esto? No es tan sencillo de entender. Pero cuando responsabilizamos a las otras personas de su condición y emitimos ese juicio moral, los dejamos en total desprotección. Ya sea que lo haga tu familia, ya sea que lo haga tu comunidad, y gravísimo cuando lo hace el Estado. Claro. Porque es cuando no diseña políticas públicas, no invierte, porque pues fue su responsabilidad dormir en la calle, ¿no? Creo que por eso me parece tan importante el sistema de cuidados, porque invierte la idea. Invierte más bien, nos obliga a cuestionar el juicio moral y pensar en una responsabilidad ética. La responsabilidad compartida que tenemos. Claro. Como sociedad, como gobierno, como familias. Porque imagínate, una persona me habló hace unas semanas que su hija está consumiendo una sustancia, creo que le llaman tusi. Yo no la conozco, no la he visto en la calle, pero es como una sustancia de un color rosa, creo. Algo así me dijo. Dije, pues no sé qué es eso tú, ¿no? Me dije, pero mira, yo conozco un lugar donde te pueden atender. Entonces yo te hago un enlace y tú vas. Pero es una persona que tiene una carrera, que tiene una economía, tiene una solvencia, no cuestionó a su hija y ya resolvió el asunto en 3 meses. Va muy bien. Pero ¿qué pasa cuando es una familia que no tiene recursos, que no tiene conocimiento y que no tiene quien le ayude? Y que no tiene esa integración. Exacto. Porque también es parte de ese primer círculo como de protección, de cuidados, que hay familias que no lo tienen. Sí, y en ese sentido la persona queda en desprotección, porque entonces va a seguir consumiendo, no tiene tratamiento, no tiene apoyo y corre el riesgo de quedar a dormir en la calle. ¿Y eso es una decisión o una consecuencia? No, creo que es una consecuencia de la desprotección y de que no encuentres en la cadena de cuidados quien te ayude. Porque aquí, y eso lo he repetido muchas veces, cualquier persona puede llegar a la calle, sin importar tu condición económica, sí, social. Bueno, pues el nieto de Cantinflas dormía en un camión, ¿no? Un cantante de Los Ángeles Negros terminó durmiendo en una combi en Ecatepec. Y ahí se han hecho, bueno, con este tema de redes sociales hemos visto actores que terminan en la pobreza y terminan durmiendo en la calle o terminan muy mal en su casa, ¿no? Porque no hay quien les cuide y quien les proteja. O sea, esto no es una decisión, hay una serie de consecuencias donde no te protegió la familia, donde no te protegió la comunidad y el Estado no tuvo con qué protegerte, ¿no? Ahí es donde se rompe por completo el sistema. Sí, ahí es donde el sistema se rompe. Y creo que hay todavía una oportunidad. Fíjate, cuando los órganos de derechos humanos interpelan al Estado y le dicen, aquí te estás equivocando, puede ser una cadena de protección. Pero cuando ni los órganos de derechos humanos interpelan al Estado, ahí la gente termina en la calle. Pero, ¿desde dónde tenemos que atemperar estas historias? A ver, bien, venimos hablando de historias de violencia en la familia, algunas veces, de rupturas, de que no tienen otras redes de cuidado. Algunos son por situaciones más extremas al interior de sus propios núcleos. Y el Estado es el último garante de protección para que no tengas que llegar a ese extremo, y hoy no lo tenemos. Hoy no tenemos esa protección porque puedes pasar todas las barreras. Y la consecuencia pues es que vemos todos los días a gente viviendo en la calle sin que el Estado se preocupe. ¿Por qué? De hecho, no tenía que ser el último, tenía que ser el primero. Ok. Sí. Por un detalle tan simple, mira. Todas las personas podemos tener problemas. Todas. Cualquier hombre o mujer puede tener un problema de salud física, de salud mental, un problema económico. Pero si existiera la instancia a la cual recurras para resolver ese problema, no tendrías que acudir a tu compadre. No tendrías que acudir al padrecito o a la escuela, como era antes, ¿no?
¿Sí me explico? Sí. Tú recurrirías a saber, es que hay esta institución que me puede ayudar cuando mi hijo está consumiendo sustancias. O está esta institución que me puede ayudar cuando yo caí en un problema económico porque la fábrica cerró. O porque el negocio donde estaba tuvo una crisis. Por ejemplo, la pandemia. En la pandemia, a 3 meses ya había gente en la calle nueva. O sea, gente que tenía una vida, que tenía un trabajo, que rentaba una vivienda, aunque sea precaria. O sea, de marzo, abril, mayo, en junio estábamos viendo gente nuevecita en la calle, que nunca había vivido en la calle, ni se había imaginado dormir afuera de un hospital. ¿Dónde estaba el Estado? Seguro ese señor antes le habló a su compadre. Seguro antes le pidió ayuda a la vecina. O sea, seguro agotó su red de apoyo y seguro todas estaban igual. Sí. Porque todo el mundo estuvo en crisis. No hubo quien se salvó. O económica o mental. Pero todo el mundo pasamos por ahí. Y teníamos gente, platicaba con una compañera apenas, y decía, es que esos señores que conocimos ahí, la libraban vendiendo sus nieves. Una pareja que conocimos en la pandemia. Vendían sus nieves, tenían un carrito, la alcaldía Cuauhtémoc pasa, les quita el carrito, porque la pandemia, ¿no? Y ya no tenían con qué subsistir. ¿Y se acabó? Al mes en la calle. Claro. ¿Sí explico? O sea, creo que el Estado tendría que ser el primer respondiente de cualquier situación. Y no es decir, Estado todopoderoso salva, no. Con que tenga el mecanismo. No creo ningún mecanismo para apoyar a las familias en la pandemia. ¿No hubo? Bueno, ni para las vacunas. ¿No? Ustedes hicieron un gran esfuerzo por acompañar No a las tienes poblaciones. idea de cómo trabajó el equipo. O sea, tan solo en la primera... Asumiendo el riesgo, ¿no? No todo el riesgo, por supuesto. Y no lo dimensionábamos tan así, pero sí estuvimos en mucho riesgo. Y afortunadamente, la primera que se enfermó fue hasta el 21. O sea, no fue en el 2020. Toda la parte dura de contagios la libramos súper bien con el protocolo que diseñamos. Pero sí tuvimos que enfermar después, pero ya cuando estábamos algunos vacunados. Ya, pero un poco a lo que voy es que en la primer como campaña que se hizo para vacunar a las personas de 70 y más, diseñamos una estrategia para recuperar los datos de las personas que dormían en la calle de 70 y más. Recuperamos más o menos como 90 nombres de personas, hombres y mujeres. De esos solo 5 tenían CURP. ¿Sí me explico cómo el sistema no estaba diseñado? O sea, todo el resto no se pudo registrar, solo registramos 5 CURPs en la base de datos para pedir vacuna. De esas 5 nos otorgaron 3, 2 no salieron. De esas 3, una señora dijo, no, porque la vacuna es para matar a los viejitos. Un señor no lo volvimos a ver. Y el único que se iba a vacunar, cuando llegamos al módulo, no lo querían vacunar porque su INE era de Guanajuato, de Michoacán, no sé de dónde. ¿Se explicó? O sea, de todo ese primer grupo que queríamos vacunar, solo vacunamos una persona. Tanto que fue la nota de periódico, ¿no? La primera persona que iba en la calle que se vacuna. A eso me refiero con que el Estado, como primer respondiente que tendría que ser, no tiene el mecanismo. No lo diseña, no lo piensa porque no está pensando en un sistema de cuidados, ¿no? Está pensando en resolver lo que le pide la ciudadanía, que no quiere a la gente que está en la calle. Y un poco de manera de reacción. Sí, muy reactiva. Porque reacciona a la solicitud ciudadana, no a la necesidad de la persona que vive una alta vulnerabilidad en sus derechos. Sí. ¿No? Entonces ahí tenemos un gran pendiente como que trabajar, porque cada vez hay más personas que están en ese nivel de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y cómo es el trabajo cotidiano con las personas de calle? ¿Cómo ganarse la confianza ese es el reto del que pues ya no confía en nadie? Es que ese es el reto. Mira, cuando un educador o educadora van a la calle, el primer reto es cómo te ganas la confianza.
Parece algo tan simple y parece que la persona está esperando a ver quién me viene a ayudar. Y eso no es cierto. O sea, la población de calle tiene su dinámica de trabajo, de consumo, de relación con su entorno y con su grupo. No nos están esperando, ni a nosotros ni a las instituciones del Estado. Bueno, a ellos sí, porque llegan a quitarles sus cosas y a violentarles. A ellos sí. Pero no están esperando a ver quién me viene a salvar. Ellos y ellas dinamizan su vida, ¿no? Y cuando llegan las educadoras o cuando llega uno a la calle, casi siempre te dicen, ¿y tú a qué vienes, no? Ah, pues vengo a trabajar. Vengo a ver qué necesitan, ¿no? No, pues no. O sea, ganarse la confianza no es sencillo. Afortunadamente tenemos un equipo de educadoras y educadores muy joven, con muchas ganas y con un corazón que no tienes idea. Yo siempre lo digo, es un equipo con mucho corazón. O sea, no solo corazón de valor para enfrentar lo que viven, sino de esta sensibilidad, de paciencia, de cariño, para acercarse con la población aunque les rechacen, ¿no? Entonces vuelven a ir y vuelven a ir. Y ahí es constancia. O sea, entre más te vean, entre más seguro o segura vean a la persona, la población empieza a confiar. Y a veces es recomendación de alguien más del grupo, ¿no? Ah, mira, si es el Caracol, sí son de fiar, ¿no? Son de confianza. O a veces la población los lleva a las instalaciones, ¿no? Ven, aquí te van a ayudar. ¿Y cuál es el camino? ¿Llegan? Pues mira, el camino primero es tratar de saber cuál es pues la necesidad más sentida. Y son dos. O son temas de salud, que ahí lamentablemente hay banda que llega ya pues en condiciones bastante difíciles. O sea, con temas de salud ya muy avanzados. O temas legales. O sea, personas que necesitan asesoría por sus documentos de identidad, o porque tienen algún conflicto con la ley, o porque deben firmas, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer primero es platicar un poco, hacer un diagnóstico muy breve para focalizar el esfuerzo y empezar, ahora sí que por el principio. Una ocasión llegó una mamá, quería el acta de una de sus hijas. Y resulta que los 7 que tenía no tenían acta. Pero primero había que registrar a la mamá. Entonces ella llegó por el acta de uno y dijimos, sí, pero primero hay que registrarte a ti. Nos tardamos 1 año y medio, cerca de 2 años para registrar a toda la familia. Eso que parece simple, que cualquier ciudadano, hombre o mujer, va al registro civil y hace su trámite, aquí nos tardamos casi 2 años. Porque hubo que registrar a la mamá, luego al papá, luego uno por uno, ¿no? Y los trámites pues tardan, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Y en ese camino pues vas resolviendo temas de salud, temas legales, ¿no? De su propia condición. Pues sí. Y alguna vez me decías que son 10 años aproximadamente, más o menos, a veces. Lo que necesitas dedicarle a una persona que hoy está viviendo en la calle para que salga de ella. O sea, digamos que en términos de promedio. Más o menos. A veces un poquito más, dependiendo las condiciones de la persona, ¿no? O sea, dependiendo de su condición de salud, su condición mental, ¿no? Sus redes que va tejiendo. Porque a veces la población, y esto es bien grave, no nos damos cuenta que también tejen redes en la calle. Y sus grupos o amigos de calle a veces son su primera red de apoyo. Y romper esa red, que puedan acceder a una comunidad diferente, a veces es bien difícil. A veces no lo logramos. O sea, sí, porque finalmente también el entorno acaba consumiendo. Sí. Y ustedes también, en Caracol, nos enseñaron la diferencia entre decir personas en situación de calle a llamarles poblaciones callejeras, justamente por esta parte de los lazos y los vínculos y las relaciones que se empiezan a construir y que la situación
de calle, pues pareciera que es algo momentáneo. Sí, no es momentáneo. Ahí hay una confusión conceptual, mira. En los 70s, 80s se habló de, bueno, huérfanos, luego niños de la calle como un gran concepto, pensando que en la calle solo había niños, no niñas, solo niños varones, ¿no? Hacia finales de los 80s, principios de los 90s, se comenzó a hacer una reflexión de que no eran de la calle, o sea, el prefijo no era que pertenecían a la calle, sino se utilizó un concepto que trajeron de Colombia que era situación de riesgo. Entonces ocuparon la palabra situación para hablar de un momento específico en la calle, como una situación transitoria en la calle, ¿no? Así como una situación transitoria de riesgo, ¿no? Pensando en que no fuera una lógica eterna, sino que con la intervención pudiera la persona estar en una situación momentánea en la calle. Pero ¿qué sucedió? Pues que la población se quedaba en la calle. O sea, porque no era solamente resolver una generación, era resolver varios, no solo generaciones, sino grupos de vida en la calle, ¿no? Se pensaba que solo eran niños, luego que niños y jóvenes, y a los adultos les decían indigentes, ¿no? Como una categoría aparte. Indigentes. ¿No? Que al final indigencia era una categoría económica que llevaron a una categoría moral, ¿no? Sí, que estaba prohibido. De etiqueta, claro. Hasta estaba prohibida la indigencia. Exacto. ¿No? Pero ¿qué es lo que estamos entendiendo ahora? Mira, sí hay personas que están en una situación momentánea en la calle, sí hay. O sea, pienso en la gente que narré un poco de la pandemia, que salen y están en una situación momentánea en la calle porque no quieren estar en la calle. Y les ofreces una casa, un albergue y se van ese día, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que ya están 1 año, 2 años, 3 años en la calle? Ya no es una situación. Y ahí es donde tenemos que asumir una categoría más poblacional o más desde la demografía social, que es el marco demográfico, y hablar de poblaciones que están ocupando la calle para vivir. Entonces, utilizamos poblaciones callejeras para referirnos a estas personas, estos grupos humanos que no solo están en la Ciudad de México, que están en las grandes ciudades, que están en las grandes ciudades del mundo, que ocupan la calle para vivir, donde no encuentran la protección del Estado, ¿no? Y sí, habrá quien esté en una situación de calle temporal, pero la situación no puede durarles 10 años. Imposible. Es un análisis erróneo. Ya no es situación. No es una situación. Ya estamos hablando de una demografía social donde, insisto, las instituciones del Estado tienen que hacerse cargo de proveer servicios para cambiar esa situación, ¿no? O esa condición que están viviendo. Pero reconocerlo sería reconocer su propio fracaso. Por eso no quieren reconocerlo. Oye, sí, definitivamente hay un vacío enorme del Estado, del gobierno de asumir, y pasan décadas y sigue igual. Pero el Quique de hace 32 años contra el Quique de ahora, ¿cómo ha llevado estos cuidados? Híjole, sí se pone difícil. No lo habíamos visto. En 32 años te puedo decir que esta idea del activismo nos podía pasar de todo, ¿no? Tú me preguntabas cómo fue mi primer choque con la población, pero no hubo uno, fueron muchos. Y me acuerdo la primera vez que tuve que pedirle a un joven que se fuera del albergue porque había robado algo, ¿no? Estuve en depresión 1 semana y muchos años después entendí que estaba en depresión. Okay. Muchos años, o sea, en ese momento solamente estaba yo todo mal, todo triste, no me quería levantar, no quería comer, ¿no? Pero muchos años pasaron para entender que había sido una situación depresiva por tomar una decisión que no quería tomar, ¿no? Cuando empezamos a ver las primeras, me acuerdo una vez, cuando ya pasé del albergue a trabajar en la calle como educador de calle, estuve 4 años en la casa transitoria, luego estuve 4 años como educador de calle. La primera vez que fui a la calle regresé llorando. Regresé
me senté y me puse a llorar. Y no entendía por qué había llorado. ¿Te acuerdas qué viviste ese día? Es que fue mucha frustración. Ver la calle en vivo, o sea, ver a adolescentes, adultos consumiendo, no, fue súper duro. O sea, pensar en lo que yo podía lograr era así de pequeñito. Yo decía, no voy a lograr nada. La psicología no tiene respuestas. ¿No? Yo en ese momento yo era más psicólogo, ahora ya no soy psicólogo afortunadamente, pero decía, la psicología no tiene tantas respuestas. ¿Dónde encuentras no el llega yo? hasta acá. ¿Dónde encuentras el yo? No. No era muy... Yo llegué muy mal ese día, me puse a llorar. ¿No? ¿Pero te quedaste? Pues sí, pues es que el activismo así... es que uno no se da cuenta. Y ahora ya me doy muy bien cuenta y afortunadamente tengo un lugar donde puedo tomar decisiones y acompañar de una mejor manera al equipo. O sea, porque uno cuando está en el activismo justificas que te amenacen, justificas no tener recursos, justificas que tu familia lo pague, ¿no? Justificas no cuidarte. Todo tiene justificación frente al activismo, ¿no? Que el Estado te violente. Entonces... Por la convicción. Y por eso ahora la idea es cómo cuidamos al equipo. Por ejemplo, este tema estábamos hablando con un psiquiatra que nos ayuda con muchas cosas. Juanpi, le mandamos saludos, nuestro psiquiatra. Y él nos dijo, es que lo que ustedes están viviendo se llama trauma vicario. Y yo dije, ¿qué es eso? Entonces, afortunadamente me gusta mucho estudiar, leer, entonces me puse a revisar qué es. Y es esta idea, cuando trabajas con poblaciones límite, cuando empatizas con lo que vive la población, ¿no? Te empieza a afectar. Y le pasa, por ejemplo, a la gente que traduce, por ejemplo, casos graves, ¿no? Ellos no están interviniendo, solo están traduciendo. Pero el conocer las historias les tiene un impacto, ¿no? O pasa mucho con gente que trabaja en emergencias, por ejemplo. Entonces, cuando conocí eso, dije, sí, tenemos que atender esto. O sea, porque no podemos estar justificando que tengamos 3 elementos en el equipo con tratamiento psiquiátrico. No es correcto. No podemos justificar que el equipo tenga desgaste emocional, ¿no? Y eso también requiere políticas institucionales. El tema es que nosotros somos una asociación civil, entonces no tenemos recursos del Estado, ¿no? Y menos si eres detractor del Estado. Y menos si eres de los que está atrás del Estado para que haga las cosas. Y menos si eres a los que no nombran menos, o sea, no. Pero por eso ahora estamos haciendo cosas para cuidar al equipo y que el equipo esté bien, tenga al menos una parte del recurso para la atención psicológica, la contención. Evitar llegar a la parte psiquiátrica, ¿no? Porque muchos hemos vivido depresión, ansiedad. Hemos estado mal. O sea, afortunadamente el equipo ha aguantado. Y algunos hemos aguantado muchos años, ¿no? Algunos años ya llevas acumulando. Pero, ¿y a ti quién te cuida? Híjole, pues yo he aprendido a cuidarme solito. No, fíjate que... Porque es que también es eso. Tú dices, fíjate que hoy cuidamos al equipo. El equipo me cuida mucho, o sea, no tienes idea. O sea, me cuidan creo que demasiado de lo que deberían de cuidarme. No, en serio, sí, el equipo me cuida mucho. Tratamos de cuidarnos hemos tratado de crear una comunidad que se cuide al interior del equipo del Caracol, ¿no? Pero yo sé que tengo ciertos niveles de vulnerabilidad. O sea, si a mí me pasa algo ahorita grave, sí hay riesgo. O sea, porque no hay una economía boyante, o sea, no tenemos una seguridad social, por ejemplo, que es lo que te decía, que no hay un reconocimiento de las organizaciones para una seguridad social, ¿no? Entonces, el tiempo y la vejez
¿no? Los años me han dado cierta templanza para saber y asumir el riesgo, ¿no? Oye, ¿y la familia? Pues mira, mi familia ha pagado lo que ha pagado, o sea, y yo lo reconozco, o sea, he Porque tratado de involucrar lo menos que se pueda a mi familia en estos temas, pero pues cuando lo más grave fue la primera vez que viví una amenaza, que yo trataba de no decirles. Y la primera vez que hablé con un defensor de derechos humanos que me explicó los riesgos y lo que significaba, me dijo, tu familia es la primera que tiene que saber, porque también están en riesgo. Y dije, ups, ¿y cómo les digo? ¿Y cómo llego a mi casa? ¿Cómo llego y les digo que creen que todos estamos en riesgo? Necesitamos protocolo de seguridad. No, fue bien difícil. Fue muy difícil. No, pues primero es como, ¿y por qué nos pones en riesgo, no? Digo, mis hijos estaban más chicos. ¿Cuántos hijos tienes? 2 varones. Y tuve que explicarles, cuidado cuando salgan de la escuela, tienen que cuidar esto, tal. Pero yo me sentía súper mal, o sea, yo los estaba exponiendo, ¿no? Por eso en mis redes no vas a ver nada de mi familia. Nada. Nada. ¿Sí? ¿Y te han pedido, o cuántas veces te han pedido que dejes de hacer esto? Pues muchas. Por eso dije, lo iba a preguntar si se lo han pedido, pero más mis bien hijos sí me lo han veces. pedido. No, pues sí, muchas, o sea, pero ya. Ya cada vez menos. No, mira, ya están grandes, ya saben cuidar solos, ya saben, pero y saben que lo mío es un tema de vida, o sea, no es moda, no es no es solo interés profesional. He aprendido mucho y lo que digo de ya no soy psicólogo sí es real, o sea, la psicología me ayuda a ciertas cosas, mi conocimiento del tema de salud me ayuda a algunas cosas, pero sí me han pedido, ya casi no, pues, pero porque saben que lo mío es un tema de vida y afortunadamente nunca nos pasó nada, afortunadamente. Afortunadamente, pero estamos aquí platicando. Estamos aquí, seguimos contando. Y seguiremos contando cosas. Historias. Y de verdad es una tarea que desde que conocimos a la organización hace unos años. Hacía muchos años, sí. Y también empezamos a aprender porque no teníamos más que el contexto de estos estereotipos que uno se va creando porque no tiene contacto y te genera pues, muy poca sensibilidad. Pero cuando entiendes estas historias y nos empezamos a conectar justo a través de estas historias, comparto el tema de la vulnerabilidad, de el coraje. A mí lo que me dio fue coraje de que el Estado puede ser lo que se le antoje, sin ninguna responsabilidad, porque no hay nadie atrás de ellos que les exija cuentas sobre las personas que viven en la calle. Tal cual lo estás diciendo, o sea, se pueden morir y nadie les pide cuentas. ¿No? ¿No? O sea, estén bajo su cuidado, estén bajo su resguardo o no les piden cuentas. A mí eso fue lo que me generó mucha indignación. Pues es que es indigno, mira, el caso de Hermelinda que acompañamos, sí, ¿no? Sí, ese fue. Que la titular del Instituto de Atención a la Población Prioritaria salga a decir que estaba viva y que en proyecto y cuando ya había muerto estaba recuperando meses atrás, ¿no? Se les murió a ellos, ¿no? O sea, y que no den cuentas. O sea, hay impunidad, hay una falta total de derechos. Sí, porque pues hay un montón de teorías, mira, tanto la teoría malthusiana, esta idea de que no les dé servicios y se mueren solos, pero yo creo, y de lo último que he estado revisando y leyendo, yo trato mucho de entender, porque reconozco que no sé muchas cosas. Entonces muchas veces de lo que leo es para entender, ¿no? Y voy buscando cositas que me ayuden a entender por qué. Y lo último que he encontrado es que hay mucho odio. O sea, hay un odio profundo, o sea, hacia
no solo es a la pobreza, no solo es lo que Adela Cortina habla como aporofobia, sino es al que esta banda logra sobrevivir y estar en la calle a pesar del Estado. Y eso ha generado un odio que no tienes idea. O sea, todas estas acciones que hemos documentado por tantos años, no solo la limpieza social, no solo la negación de servicios a la salud, no solo esta idea de que les dejen morir como a Herme o a Irving, ¿no? No solo esta idea de que no sabemos cuánta gente se contagió de COVID y murió en los albergues. Creo que de fondo hay un odio profundo que no logramos nombrar, ¿no? Y que por ende no tiene consecuencias. Por ejemplo, el odio hacia la población de diversidad sexual tiene consecuencias. Uh-huh. O sea, si yo manifiesto odio, voy a tener una consecuencia moral o a veces incluso penal. Pero con la banda de calle no. Ahorita estamos viendo todo el desalojo por el Mundial y nadie ha dicho nada. Lo que te iba a decir, ahorita viene lo del Mundial y no hay enojo, no hay indignación porque no están cerrando una avenida, no están protestando, porque pues no existen para la comunicación pública y al contrario, hoy de cara al Mundial son un problema. Y todo el mundo va a decir, sí, claro, tenemos que dar la mejor vista a las personas que vienen a ver los partidos, aunque sean 3, ¿no? Sí. Aunque sean 3. No sé, pero... Y todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que, como ahora sí, como cuando invitas a alguien a tu casa, la limpias, la barres, ¿no? El tema así es que limpiamos y el tema esta casa también. Muy bonita, Sí. por cierto. El tema es que ahí son personas, son historias, son vidas, ¿no? Exacto. Son hombres, mujeres, niños, niñas, que también les gusta el fútbol, que también quisieran participar de la fiesta del Mundial, pero están siendo desplazados. Y que no es hacerles un evento del Mundial de calle, ¿no? No, tampoco es el Homeless World Cup. No, O sea, no. No, no es con esas iniciativas de, ay, les vamos a dar visibilidad, y no, es atenderlos, es ofrecer entender servicios, sus historias. Sí. Tampoco es que inviten a uno al Mundial y esté ahí al frente, no es así. O sea, es como cómo atiendes de manera profunda, que tengan cuidados, que tengan accesos, que no vivan más violencia de la que ya viven de manera cotidiana, que no mueran tan jóvenes en la calle, ¿no? No, y lo que más coraje da en el fondo es que organizaciones como ustedes, o sea, el Caracol hace más con muchísimo menos que toda una secretaría que tiene la infraestructura para dedicarse hasta el último... Y que podría hacerlo muy bien. Es que si tienes los recursos, si tienes el personal, si tienes instalaciones, lo único que falta es voluntad. Por eso creo que les odian. Y no me bajo de ahí. O sea, creo que si hay un odio institucional muy profundo que hace que, aunque tengan todo lo que acabas de decir, no lo hagan. O sea, creo que es falta que reflexionen, que se formen, que se capaciten para cambiar la perspectiva de que la gente está ahí porque quiere, que se enferma mentalmente porque así sucedió en su vida. O sea, los padecimientos de salud mental son graves y merecen atención, ¿no? Y hay un montón de reflexiones ahora sobre atención comunitaria, acceso a medicamentos, a tratamientos, pero que son costosos y hay que invertir. O sea, si a una persona le tienes que dedicar 10 años para poder sacarla de la calle, pues le tienes, o sea, la inversión... Es que mira, algo tan básico, hace un rato llegó un joven que necesitaba una química sanguínea, que es un análisis que te pueden hacer en cualquier lugar, o sea, tampoco es algo como nuclear, es una química sanguínea. Lo más simple. Pero resulta que en el hospital al que fue, Hospital General, le dijeron que no se la pueden hacer. Entonces llegó al Caracol diciendo, es que me falta esta química sanguínea porque
quieren saber mis niveles de creatina. Y con eso ellos me hacen todos estos estudios y nos enseña un ultrasonido y así varios, ¿no? Pues, ¿cómo que no te pueden hacer una química sanguínea? ¿No? Pues Entonces si dijimos, te van a hacer todos los demás. ¿por qué no te pueden hacer una química sanguínea? Pero esa era la solicitud. Entonces, ¿quién tiene que pagar la química sanguínea? Nosotros. ¿No? O sea, quien va a asumir el recurso, quien tiene que buscar lo que cueste la química sanguínea, 100, 200 pesos. Pero multiplica esa química sanguínea por 10. O además sumarle un ultrasonido de una mamá que tampoco se lo quisieron hacer en el hospital. Ahora súmale si fuera una persona que tiene una discapacidad psicosocial, está en estado psicótico y necesita una inyección que cuesta 1,500. Es una inversión que el Estado tendría que hacer. Pero termina haciéndola la sociedad civil. Por eso yo insisto, ustedes hacen muchísimo más. Porque además... Pues le echamos ganitas. No, muchas ganas, corazón, convicción. Sí, mucho. Y fíjate que mucho cariño del equipo. De verdad, créeme en eso. Bueno, ahí también tengo que reconocer que tienes un equipazo. Yo lo de sé, verdad. yo lo sé. Todos tienen reconoce. una convicción, una vocación para enfrentar. Una vez escuché un cuate que hablaba de boxeadores, ¿no? Y decía, es que hay boxeadores técnicos, como que boxean, ¿no? Dice, pero hay boxeadores con corazón. Dice, lo más difícil de encontrar es un boxeador con corazón. Y dije, exacto. El equipo del Caracol por eso tiene un gran corazón. Un gran corazón. No solo son técnicamente psicólogos, trabajadores sociales. Tienen un corazón de oro. ¿Cómo ayudamos al Caracol, a quien nos ve, quien decide ya no hacerse a un lado, ya no decir no es mi problema y quiere hacer algo? ¿Cómo los ayudamos, Quique? Pues se requieren muchos recursos económicos, porque nosotros trabajamos por proyectos con fundaciones internacionales, fundaciones mexicanas, pero ese dinero casi siempre está etiquetado. Uh-huh. Y no siempre hay para estas cosas que estoy diciéndoles. Por ejemplo, un señor que llegue y necesite la inyección para estado psicótico que cuesta 1,500. Eso no está etiquetado en ningún lugar, porque casi nadie te financia estos accesos a este nivel de salud. O el examen, la química sanguínea que necesita este señor. Esto tampoco está casi nunca en proyectos, ¿no? Porque no es tan fácil de financiar. Entonces sí se requiere el apoyo con recursos económicos. Quien quiera donar para eso sería súper bienvenido, porque no es tan sencillo de financiar, ¿no? Otra cosa que no es tan sencilla de financiar es la salud mental del equipo. O sea, esto que yo les decía, este impacto que el equipo tiene al atender a una población límite, una población que genera mucha frustración, que genera mucho dolor, ¿no? Esto nunca está financiado. Nunca hemos tenido un recurso para el equipo y hay que pagar pues a veces la terapia, o cuando ya le toca a uno ajuste mayor, la parte psiquiátrica. Y el medicamento psiquiátrico no es barato, ¿no? Sí. Afortunadamente cada vez necesitamos menos, pero eso tampoco está financiado. Entonces sí se requiere quien tenga intención y nos quiera donar recurso económico líquido, bienvenido. O sea, se requiere mucho, 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 ¿no? Otra es donativos en especie, sobre todo no perecederos, útiles escolares para los niños y niñas. Cuando se viene la etapa de ingreso a la escuela, mochilas, útiles, lápices, ¿no? Vamos a compartir también por acá las redes del Caracol, porque es importante, no nada más que conozcan la labor que hace, sino que se sumen, que apoyen. Ya estamos escuchando las necesidades que se tienen de manera cotidiana en algo que todo el equipo del Caracol se dedica porque nadie más está dispuesto a hacerlo, y el gobierno evidentemente
no sabe, no le interesa, y aquí nos dice Quique que además le tiene un odio en particular a las poblaciones callejeras, y la verdad creo que sí te la voy a comprar porque teniendo todo, aquí dicen en la ciudad, tenemos el sistema más grande de bienestar, tenemos becas y apoyos para todas y para todos. Pero no para la banda de calle. Pero no para quien no puede tener acceso a una identificación, no para quien no se acuerda para sacar un acta de nacimiento. Para ellos, pues no existen, ¿no? Y entonces esa es la labor que espero que sigan haciendo. Ya sabes que cuentas con nosotros. Yo lo sé. Hemos estado ahí. Y el equipo lo sabe, de verdad. Los admiramos. Todo el equipo aquí también los admira, los estima, gracias. y cuentan de verdad con nosotros. Muchísimas gracias, Quique, por contarnos estas historias, por dedicarte, porque el activismo en este país todavía sigue siendo una semilla que tenemos que seguir cultivando. Sí, tal cual. 32 años dedicado a una actividad y... Sí, ya es un ratito. Es una vida y de muchos retos, y por eso de verdad te admiramos mucho, querido Quique. Muchas gracias. Pero Muchas gracias por estar en este episodio. Y pues con esto nos despedimos y nos vemos en la siguiente historia de Cuidados.